Creo que fue interesante escuchar a los tres directores y a las tres experiencias de preescolar, primaria y secundaria. Y yo tengo que decir, en primer lugar, como profe, los profes de secundaria tenemos mucho para aprender de los maestros, aunque somos una casta superior en la escala, en la tradición educativa nacional. Fíjense en este detalle. No quiero destruir el esfuerzo de los profes de secundaria que nos comentó Alejandro, pero noten esto. Yo lo noté al pasar mientras él exponía. Si ustedes miran el contenido de los juicios, que sin duda son mejores que los que teníamos antes, que los que él mostró, que eran esos escuetos que no decían nada y que tienen un intento de personalizarse, seguimos quedándonos en el plano actitudinal. O sea, leo, es necesario que comiences a estudiar con seriedad. Te observo disperso y eso repercute en no poder cumplir con las actividades. Estás a tiempo de superar tu actuación insuficiente. Aquí no le estoy diciendo nada todavía, probablemente no se puede en el espacio que hay, pero no le estoy diciendo nada sobre qué en concreto es lo que estamos trabajando y qué tipo de habilidades ¿dónde está el...? No, debes concentrarse en clase en las propuestas planteadas, anímate a participar. No, que había otro que era el problema del celular. Evita las llegadas tardes y el uso indebido del celular. O sea, si ustedes miran el contenido, en el caso de secundaria, seguimos muy enfocados en decirle al estudiante, concéntrate, haz lo que tenés que hacer, pero todavía nos cuesta poner el foco en las tareas propias del aprendizaje, que creo que estaba mucho más claro en lo que mostró Marta de las grillas de observación y de registro y de los aspectos que van al informe a las familias, que imagino obviamente que no van con el lenguaje con que estaban expresadas aquí, de morfología, del léxico y sino que se explicarán de otro modo. Y después, bueno, me había parecido muy interesante la experiencia que hicieron en primaria de poner a los padres a hacer las tareas que están haciendo los estudiantes. Secundaria además es un mundo mucho más complicado, ¿verdad? Porque primaria es un grupo de niños, de 25, 20 niños, y 3, 4 grandes, 5 grandes áreas disciplinares. Pero creo que mi visión es que a esto hay que pensarlo un poquito más. Por ejemplo, de hecho yo he observado que hay enfoques en común, por ejemplo, en cuanto al énfasis en la escritura, entre el trabajo que están haciendo con los referentes en ciencias sociales y los referentes de lengua. Y escritura es una cuestión transversal y uno eventualmente podría pensar en tener algún tipo de registro de producciones escritas de un estudiante individualmente en distintas materias y de que haya algún tipo de registro transversal a las distintas materias. Parte del problema que tenemos en secundaria es la balcanización en asignaturas independientes unas de otras, ¿verdad? Que hace más difícil el seguimiento del alumno. Pero creo que esta cosa de tener registros más enfocados en las tareas concretas que los estudiantes hacen y son capaces de hacer, y salirnos un poco del lugar de lo actitudinal y del esfuerzo y del interés forzado, si se quiere. Ok, eso es solo, y con disculpas por haber aprovechado la presentación de Alejandro para... y avanzo hacia donde quiero avanzar con 2 ideas o 2 propuestas clave. Una es esto, en la imagen que usé hoy de la educación graduada,
¿sí? Que es donde se supone que hay saltitos que todos los estudiantes dan al mismo tiempo. En realidad hay otro supuesto que no está explicitado y es que no siempre hay una gradación, ¿sí? O sea, no siempre hay articulación vertical en el currículum. A veces, o sea, a veces el niño en tercero de escuela aprende determinadas cosas de matemáticas y luego en cuarto aprende otras que no necesariamente son acumulativas con respecto a lo que aprendió el año anterior. Y lo mismo nos pasa a veces en secundaria. En parte por los diseños curriculares, en parte porque estamos muy acostumbrados a que cada uno planifica su curso con cierta independencia de lo que están dando los demás. Por eso me interesa poner sobre la mesa esta idea de, o sea, el problema de evitar la fragmentación, en que el estudiante va aprendiendo cosas que a veces no están conectadas unas con otras y donde no hay una progresión clara a lo largo de los ciclos. Me consta que en primaria hay coordinación entre las paralelas, no estoy tan seguro de si verticalmente de un grado a otro hay una secuencia, o sea, me consta que están trabajando en secuencias didácticas, no sé qué tan claro hay una progresión a lo largo de los grados en cada disciplina, capaz que sí. Pero entonces me interesa plantear voy a ilustrar, este es un trabajo que hicieron los chilenos hace unos años, después vino el gobierno de Piñera y lo tiró abajo y lo desapareció del mapa y yo por suerte lo había descargado todo antes y lo tengo, que se llaman mapas de progreso, que son descripciones de cómo va avanzando un niño en una determinada área de conocimiento a lo largo desde la primaria hasta la educación media. En general están armados en 7 grandes niveles. Y lo voy sobre todo a ilustrar, porque además los hay para distintas áreas. Yo creo que es bien interesante porque resuelve bien, en mi opinión, esta tensión entre habilidades y competencias por un lado y contenidos por otro. Entonces, este es, por ejemplo, dentro de matemáticas, datos y azar. Y entonces hay 7 niveles, desde el nivel 1, que es para los niños más chicos, hasta el nivel 7º, que es para el nivel medio. Y entonces se lee algo, poco leo así. Nivel 1, niño pequeño, organiza datos simples acerca de objetos, personas o animales en tablas simples de doble entrada o pictogramas. Extrae información de tablas y pictogramas referidos a contextos significativos del entorno escolar y familiar. Realiza comparaciones simples con datos extraídos de tablas y pictogramas, etc. Y eso va progresando hasta un muchacho de educación media en secundaria que puede usar modelos probabilísticos para resolver problemas en contextos de incertidumbre, relacionando con profundidad y autonomía elementos de estadística y probabilidad. Utiliza con propiedad recursos digitales para hacer análisis de datos, una planilla Excel o un programa de procesamiento de datos, graficar, obtener descripciones de las muestras y hacer inferencias. Evalúa información estadística haciendo uso de criterios aplicados a los procedimientos utilizados y la representatividad de la muestra. O sea, como ven, hay una progresión que abarca toda la escolaridad en un área de contenido y que va describiendo el tipo de habilidades o desempeños que el estudiante puede tener. Y lo otro que es muy interesante de este material y este enfoque es que luego cada nivel lo desagregan en tipos de tareas. ¿Cómo se puede reconocer el nivel 1 de aprendizaje? Entonces, ejemplos de desempeño. Dada una lista de objetos, el niño los clasifica, cuenta y organiza en una tabla de doble entrada. Por ejemplo, una lista de lápices según tipo. Lápiz de mina, lápiz de tinta, lápiz de cera. Y color, primario, secundario. Tarea sencilla para un niño que organiza información en una tabla de doble entrada. Organiza datos simples sobre sus compañeros de curso en una tabla. Por ejemplo, número de hermanos que tiene cada niño. Entonces, hay tipos de tareas que describen qué es ese nivel 1 en azar y probabilidad en un niño pequeño. Construye un pictograma a partir de datos que se encuentran en una tabla o viceversa. Y
en el nivel intermedio, en un nivel intermedio 4, un alumno es capaz de argumentar acerca de las ventajas y desventajas de emplear determinadas tablas o gráficos para representar cierto tipo de información. Por ejemplo, responde preguntas tales: ¿por qué un tipo de gráfico es mejor que otro? ¿Por qué cuando se utilizan porcentajes es adecuado usar un gráfico circular? O selecciona un tipo de gráfico o tabla según el tipo de información que se quiere presentar. O organiza datos obtenidos empíricamente a través de los medios de comunicación, internet u otras fuentes, en tablas de frecuencias con datos agrupados. O sea, ejemplos de los tipos de tareas que los estudiantes van haciendo en una misma área a lo largo de la escolaridad, y ponen ejemplos de tareas, no me detengo aquí, pero lo ilustran con ejemplos de actividades. Aquí le dan varios gráficos de qué preferirían los alumnos de regalo: un celular, una cámara digital, un MP3, un MP4, etc. Y luego con esos datos el alumno tiene que armar una tarea y construir, hacer una representación gráfica en barras, etc. Tiene que dar cuenta, parte de lo que decíamos hoy, explica por qué elegiste este gráfico, este tipo de gráfico y no otro. Y el estudiante, esto estamos hablando del nivel 4 que acabo de colocar recién. Y tareas de nivel 7. Un alumno puede analizar críticamente las etapas de un estudio estadístico desde la toma de la muestra hasta el análisis de los datos y las conclusiones e inferencias sobre la población en estudio. O puede estimar parámetros poblacionales a partir de estadísticas de una muestra. O puede determinar la distribución normal que se ajusta a una distribución binomial BNP cuando n es grande, matemática avanzada, para bachillerato probablemente. Pero a la vez lo interesante de es que si uno lo mira, este tipo de tareas no solo son matemáticas, sino que tienen aplicaciones en ciencias sociales, en economía, en ciencias naturales, o sea, uno tiene puertas para vincularse con otros. Entonces, del mismo modo, les digo para que tengan idea, el material yo lo tengo y después se los puedo facilitar a los que lo quieran. Este es materia y sus transformaciones. Entonces lo mismo, para materia y sus transformaciones, que es ciencias naturales, tienen una progresión de 7 niveles. Entonces desde niveles básicos, el niño comprende que los objetos que le rodean están construidos por diversos materiales, que tienen características que permiten darles distintos usos, que estos materiales pueden experimentar cambios, hacen observaciones en el entorno, las describe, o sea, el niño puede realizar observaciones y describirlas en forma oral y escrita, compara y clasifica de acuerdo a categorías elementales, etc. Hasta nivel 7, el estudiante evalúa críticamente relaciones entre hipótesis, conceptos, procedimientos, datos y resultados en investigaciones científicas vinculadas a reacciones químicas y nucleares, argumentando con profundidad y considerando el contexto. Evalúa el impacto en la sociedad del avance del conocimiento científico relacionado con la liberación o absorción de energía en las reacciones químicas y nucleares, bla, bla, bla. Y siempre para cada uno tiene tareas. Por el nivel 1 de espacio geográfico, puede mostrar zonas climáticas en un globo terráqueo, puede identificar continentes, océanos en mapas, asociar paisajes a zonas climáticas, etc. Y nivel 7 explica cambios en la estructura productiva de una región, haciendo alusión a condiciones naturales y procesos económicos, determinando posibles consecuencias sobre la población. Entonces, lo interesante, en mi opinión, detrás de esta idea, estoy tomando esto, como siempre digo, como inspiración, no como un modelo a seguir, pero lo interesante de este enfoque de mapas de progreso, que a mi juicio es el paso, como decía hoy, ustedes tienen paso 1, definir las grandes competencias, paso 2, tener perfiles de egreso para algunas de esas competencias y para los grandes niveles. Mi visión es que este es como el paso siguiente que uno debería pensar, que es cómo dibujo el itinerario y las grandes tareas que me permitan ver cómo el alumno puede ir avanzando hacia ese perfil de egreso, desde primero de una perspectiva dinámica, ¿verdad?, de que el aprendizaje es incremental,
de que todos los estudiantes están continuamente expandiéndose y complejizando su modo de comprender la realidad, su capacidad de hacer cosas, que los estudiantes están en distintas etapas. No tengo a todos los alumnos en el mismo curso, en el mismo lugar, los tengo en distintos momentos. Necesito comprender qué significa progresar en un área determinada. Por eso el comentario que hacía recién sobre la diferencia, por ejemplo, entre lo que mostraba Marta y lo que mostraba secundaria. O sea, la cuestión esta de Marta de la progresión de las escrituras de los niños es una idea que tenemos que pensar cómo aplicar en secundaria para no quedarnos en esos juicios más que apelan más al esfuerzo y ayudar al estudiante a que hay un continuo en su capacidad en matemática, en historia, etcétera, y que él tiene un paso por delante para dar. Okay. Y tener en claro que no todos los estudiantes progresan al mismo tiempo y del mismo modo. Por eso, y aquí entra de nuevo la cuestión de la dialéctica, de lo contradictorio, los mapas estos, de algún modo, uno puede quedarse con la imagen de que hay un proceso lineal y de que todos van dando, cuando en realidad estos son como los grandes jalones, ¿verdad? En la medida que esto va desde el inicio de la educación inicial y primaria hasta el final de la educación media, es obvio que no podemos asumir que el itinerario va a ser lineal. Entonces vuelvo a mi amigo Grompone, que Grompone dice en la fase 3, en la sociedad de la información, que es la que estamos hoy, dice, la educación dejará de ser un aceitado mecanismo de fabricación en serie para convertirse en un laberinto que cada uno recorre a su ritmo y antojo. Los jóvenes en la era de las computadoras no leen en secuencia, no siguen un orden establecido ni siquiera en los libros de matemática. La manera como lo recorren es similar a lo que hacen en Internet. Se navega un laberinto, se lo recorre en un orden aparentemente caótico. Esto a los profes nos cuesta mucho, pero en realidad el mundo de hoy es cada vez menos rígido, cada vez menos secuenciado, y los estudiantes no solo recorren el conocimiento así, sino que además recorren en varios terrenos al mismo tiempo, ¿verdad? Y pueden estar mirando televisión, respondiendo el WhatsApp y haciendo las tareas de física. Entonces, esta imagen intenta hacer como una idea de síntesis, estas dos ideas que en principio parecen contradictorias entre sí. Tengo un mapa que parece fijar un itinerario lineal, una etapa atrás de la otra, y esta afirmación de Grompone, los individuos en realidad hacen recorridos distintos, y sumado eso al gráfico que les presentaba hoy de Masters, de cómo en realidad los estudiantes no van dando un paso de un grado a otro, sino que están en distintos niveles. Entonces, yo creo que hay que pensar en estos términos, ¿verdad? Y volviendo a la imagen mía de la montaña, hay que pensar en una imagen del aprendizaje como algo que, digamos, que tiene hitos, pero que cada estudiante va recorriendo por rutas y por itinerarios distintos. Pero lo importante, mi impresión o mi aporte hoy es, uno debería cartografiar de algún modo ese proceso, como para poder ubicar mejor dónde está cada estudiante, porque además esa es la base para poder hacer propuestas más adecuadas al lugar, o sea, poder ubicar en qué lugar. Yo sé que fulanito está acá y mi intención es que lleguen acá, y sé que algunos van a ir así y que otros van a dar la vuelta y van a venir por acá y van a llegar por acá, pero tener más articulación vertical, o sea, entre tercero, cuarto, quinto, sexto, en cada área disciplinaria, lo mismo en secundaria, tener ciertos jalones o hitos, tener ciertas descripciones de los tipos de tareas crecientemente complejas que les quiero colocar a los estudiantes, y para eso creo que
de los mapas de progreso, estas descripciones de tipos de tareas que un alumno puede hacer en cada nivel son bien interesantes porque me van dando una visión de complejidad creciente en una misma área dentro de una disciplina. Y eso me puede orientar, yo lo que me imagino es que uno debería tener como ciertas experiencias fundantes que uno dice, bueno, yo quiero intentar que todos los estudiantes en algún momento hagan la experiencia esta, por ejemplo, de determinar causas y consecuencias de la concentración de población en grandes ciudades o tareas similares. Estas son, lo importante es mirar cuál es el tipo de habilidad y de competencia que hay detrás y saber que no todos lo van a hacer en el mismo grado, no todos los alumnos, pero me da una pista para darle qué tipo de tareas le hago hacer a un estudiante que estando en cuarto de escuela en realidad todavía lee al nivel de segundo, por decir algo. Entonces, armar este tipo de hojas de rutas creo que primero ayuda a establecer un rumbo, y un rumbo además que es importante que los estudiantes conozcan. Por eso creo que no alcanza con decirle a los estudiantes te tenés que esforzar más, sino necesitas avanzar hacia allá en matemática o en historia y enfocarlo más en la tarea y no en reclamarle esfuerzo o compromiso. O sea, yo lo que quiero es que seas capaz de hacer tal tipo de tarea o de actividad. Tener una hoja y establecer un rumbo es importante porque es la única forma de que haya aprendizaje que el estudiante se apropie del proceso y que sepa para dónde va. Creo que tener una hoja de ruta de ese tipo me ayuda a ubicar al estudiante, me da claridad. El estudiante en este momento creo que está en este lugar. Creo que eso está bastante elaborado en todo lo que es el proceso de adquisición de la lectura y la escritura en los primeros años, y hay bastante elaboración conceptual de eso, y uno puede decir, el estudiante en este momento está en esta fase silábica, o reconoce, o puede vincular el texto con la ilustración, etc. O sea, hay elaboración de cómo es el itinerario, y uno puede ir viendo cómo avanza el alumno. Y por tanto puede anticipar posibles rutas hacia adelante. Creo que en otras disciplinas no sé si lo tenemos tan elaborado. Creo que tener un mapa o una hoja de progreso de este tipo es la base para los registros. Ahí va otra pequeña sugerencia o desafío. La impresión, capaz que me equivoco, y después Marta me corrige si me equivoco, me disculpo, pero mi impresión fue que como que el modo de hacer el registro del avance de los niños en inicial depende un poco de cada maestro o de cada dupla, pero que no está suficientemente acordado, pautas de registro comunes que me muestren la evolución del niño a lo largo, capaz que estoy, pero esa fue la impresión como como que no hay un modo de hacerlo. Tal vez lo que varían son los formatos y lo sustantivo sí está acordado, pero lo que yo digo es que el punto clave que quiero poner es, para tener un buen registro y una buena herramienta de registro, necesito tener la ruta entera y tener visión hacia adelante más allá del grado en el que yo estoy trabajando. Y creo que eso luego es la base para adecuación curricular, para poder hacer orientación diversificada y personalizada para cada alumno, y que esa es la base para comunicar a los alumnos y a las familias dónde están, con o sin notas. Creo que la nota numérica obstaculiza obstaculiza la comunicación más de lo que la facilita, no tenemos más remedio que usarla, pero nada nos impide usar otras herramientas además de la nota, es decir, bueno, la nota es esta, pero en realidad lo que a mí me importa que tú veas es que en esta hoja de ruta en matemáticas, vos vas por acá y el camino hacia adelante, el camino que tenés por delante, o el próximo, no el camino que tenés por delante. Estoy pensando en secundaria, en el momento, el lugar donde tú estás es y el próximo jalón es aquel. La ruta puede ser distinta y capaz que vos vas por distintos lugares, pero
a donde queremos que llegues o el próximo nivel de complejidad es es ser capaz de tal o cual cosa. Entonces yo insisto en estas ideas, la idea de aterrizar los perfiles de egreso por competencia en grandes hitos que los estudiantes tendrían que transitar, en admitir que hay diversidad de itinerarios y que hay diversidad de formas de exhibir maestría. Ahora me detengo un poquito en eso. Y por eso definir grandes tareas o experiencias que en cada ciclo quiero pasar en las distintas áreas, ¿verdad? Creo que la formulación que tiene el Plan Roble de las competencias es muy ambicioso, y que traducirlo a algunas experiencias fundantes que uno quiere que los niños hagan en el primer ciclo de primaria, en el segundo ciclo, en la educación inicial, en el primer ciclo de secundaria, en el segundo ciclo de secundaria, en las grandes competencias que están puestas allí, podría ayudar a tener una visión más compartida dentro de la institución, una acción formativa más sólida. Y eso sobre todo requiere tener acuerdos verticales. Verticales me refiero a tener más claro el proceso de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y que sé que lo están haciendo, ¿verdad? Pero tener más claro los cambios de nivel, cómo uno articula en las distintas áreas las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Y ¿no? Y combinar esos grandes hitos sabiendo que los recorridos van a ser laberínticos. Y por eso para las tres consecuencias clave, a mi juicio, para las adecuaciones curriculares es que uno puede ubicar a cada estudiante donde está, y esa es una información clave. En temas de probabilidad, en temas de transformaciones de la materia, lo que sea, ubicar dónde está el estudiante y ponerle metas apropiadas al lugar donde está, y ver cómo uno diversifica las actividades y las tareas para que el estudiante pueda avanzar por distintos lugares. Aquí uso esta idea de múltiples puertas de entrada de Gardner. Gardner cuando hace todo su trabajo sobre inteligencias múltiples, una de las cosas que dice es deberíamos, para un mismo tema, dejar que los estudiantes entren por distintos lugares. Capaz que un estudiante entra en un tema haciendo una investigación estadística y numérica sobre la inmigración, por decir algo, supongamos que estamos en historia, pero como él tiene más pensamiento matemático, si lo meto a hacer investigación de datos estadísticos, se va a entusiasmar más, y otro se entusiasma más, capaz que él no le va con los números y entra más al tema leyendo o haciendo entrevistas con personas o con inmigrantes. O el otro día escuchaba en la radio una fotógrafa que se propuso hacer 100 fotos de inmigrantes que viven en Uruguay, de 100 nacionalidades distintas, va por 80 y pico, 90. Pero lo que quiero decir es que uno debería dar puertas para que los estudiantes entren a un mismo tema por lugares distintos. Porque no me voy a detener por un problema de tiempo, pero el enfoque, cuando estuve mirando el enfoque de adecuaciones curriculares de secundaria, y si bien ha avanzado respecto a lo que era el tema de las tolerancias, todavía le cuesta, o sea, el enfoque de adecuaciones curriculares sigue muy centrado en que el currículum es el que hay y los temas que tiene que aprender son los que hay, y en todo caso le tengo que cambiar el lenguaje o la complejidad de las tareas. Y en realidad incursiona poco en la cuestión esta de diversificar y de tener una mirada más amplia y de que los estudiantes pueden hacer cosas a veces distintas de las que les proponemos formalmente. Y doy un pasito más. Hay toda una corriente en los Estados Unidos de educación y evaluación diferenciada. La frase original o la denominación original es esta. En la región la que ha escrito y tiene bastante es Anijovic en Argentina, que le llama el tatetí, que es la traducción al castellano, que consiste en
proponerle al estudiante dentro de un área 9 posibles tareas, de las cuales el estudiante tiene que elegir 3 en línea, como en el TATETI, y hacer 3, y donde hay una central que es común a todos. Aquí el estudiante, la del medio la tienen que hacer todos, y luego los estudiantes pueden elegir. Por ejemplo, esto es, los niños tienen que leer 2 cuentos y completar una doble burbuja para mostrar similitudes y diferencias entre los 2 cuentos. Otra tarea es hacer una línea de tiempo de los eventos en una historia. Otro tiene que leer otro cuento, el de los 3 chanchitos, y escribir un texto persuasivo sobre el chanchito más grande para convencer, para que el chanchito más grande convenza al lobo de que lo deje solo. O otra tarea es crear una máquina que el lobo podría usar para agarrar a los 3 chanchitos. Entonces, lo que se pone es diversidad de tareas donde en general se trata de que tengan como distintos puntos de entrada y el estudiante pueda elegir. Esta es otra, diseñar una invitación para una fiesta, hacer una lista de comidas que vas a comprar para la fiesta, describir cómo vas a decorar tu casa, hacer un mapa con las direcciones para que la gente llegue a tu casa, describir la ropa que vas a usar el día de la fiesta, diseñar un menú, hacer una lista de personas. Obviamente esto es para niños pequeños, con escritura. Y esta es una elaboración que hace Anijovic a partir, si no me equivoco, de las inundaciones en La Plata que hubo hace unos años. Entonces pone una tarea central, teniendo en cuenta la dimensión ambiental y la organización territorial, identificar la problemática, causas naturales y sociales. Buscar 4 fuentes impresas, 4 fuentes no impresas que describan la problemática, leerlas, identificar causas naturales o sociales y realizar un informe de 2 carillas o un mapa conceptual. Y después le pone otras tareas: visitar el Museo y Archivo Dardo Rocha y analizar la maqueta de la ciudad donde se presentan las cotas aproximadas del terreno, realizar gráficos, esquemas, registros fotográficos o fílmicos de la maqueta, armar un blog donde se puedan publicar todos los trabajos realizados durante el desarrollo del tema. Cada joven o cada equipo deberá tener la oportunidad tanto de publicar como de comentar las producciones de los compañeros. Buscar relatos de la vida cotidiana que permitan armar un registro sobre cómo lo vivieron los damnificados, incorporar las voces tanto de los que sufrieron más directamente las consecuencias del fenómeno como de los que se solidarizaron con ellos o no y realizaron distintas acciones. Otro interesante, armar una galería de fotos, y para los que les guste, se expresa mejor en inglés, escribir un artículo en inglés incorporando imágenes y epígrafes para turistas extranjeros interesados en el fenómeno. Entonces, lo interesante creo de este abordaje, hay una cantidad si uno se pone a buscar, pero lo interesante del abordaje es, obviamente como todo, es más trabajo. Pero yo siempre digo, es más trabajo, obviamente no es para hacer solo, es para hacer con otros, es para acumular esfuerzos, y es más trabajo que a la larga después reditúa, o sea, es inversión, disculpen el término económico, pero después reditúa en motivación de los alumnos y en facilidad de uno para llevar las cosas. Creo que la pista esta de, obviamente esto no es un escrito, ¿no? Esto es un trabajo para hacer, pero como decía hoy, hay que romper el esquema de que la fuente de evidencia sobre aprendizaje es el escrito. Cualquier estudiante que haga 3 de estas tareas, tengo para entretenerme como evidencia de lo que aprendió y desarrolló como competencia, y puedo tomar decirle, escribime 2 páginas sobre esta experiencia que hiciste y considerar eso un escrito. Y ponerle, no la nota solo a lo que escribió, sino a la experiencia que hizo. Pero creo que esto
de diversificar propuestas en dos sentidos. Una, en tres sentidos, o sea, tiene tres cosas. Una, tengo algo central que le pido a todos, donde me aseguro como un piso mínimo. Dos, diversifico en términos de que hay cosas más simples y más complejas, y doy oportunidad que estudiantes con más, pues, que tengan más capacidad de hacer cosas más complejas las hagan, otros hagan cosas más simples. Pero tres, hago actividades de distinta naturaleza que pueden ser más afines para unos alumnos que para otros. Lo que decía hoy, para algunos capaz que le entran más por el lado estadístico y otro capaz que se involucra en el tema y se mete por el lado de la fotografía. Entonces, abrir, no solo es un tema de diversificar cosas más simples y más complejas, sino cosas que permiten puertas de entrada distintas, sabiendo que las personas tenemos habilidades e intereses diferentes. Esto es como un catálogo de posibilidades, ¿no? Uno puede recoger o coleccionar hechos, ideas, etc. Uno puede enseñar, uno puede dibujar un diagrama, uno puede juzgar, uno puede crear un poema, una danza, una pintura, etc. Uno puede graficar, uno puede demostrar, uno puede hacer fotografías, uno puede dramatizar, uno puede hacer una encuesta, uno puede hacer pronósticos sobre las cosas. O sea, distintos tipos de tareas que uno le puede proponer a los estudiantes. Okay. Y voy avanzando entonces hacia el cierre. Detrás, porque me interesa abrir un espacio de diálogo. Detrás de esta diversidad, que es como un gran proceso de complejidad creciente en cuanto a la independencia de los alumnos, obviamente que esto no tiene que ver con edades, sino con cómo uno va promoviendo la autonomía de los estudiantes. Desde el nivel más habitual que tenemos, que es que los alumnos hagan tareas simples que les proponemos nosotros que hagan, hasta empezar a abrir opciones a partir de propuestas que elaboramos nosotros como docentes y que los estudiantes tengan posibilidad de optar, pero nosotros definimos plazos y definimos criterios. Hasta paso siguiente, independencia compartida, que los alumnos puedan generar ellos los problemas, diseñar tareas, establecer los plazos e incluso definir criterios de evaluación. Y hasta que los alumnos funcionen autónomamente y ellos busquen la retroalimentación cuando lo necesitan. Sé que esta es una de las ideas que obsesionan a Marta, que anda haciendo su espacio de instrumentos en el patio para que los chiquilines puedan ir cuando quieran, y esta cosa de ir generando espacios o lugares donde los estudiantes puedan ir por su propia interés y elección y no solo depender siempre, digamos, de la propuesta que define y que establece el docente. O sea, creo que detrás de esto que acabamos de ver de abrir opciones, en el fondo está la cuestión de cómo podemos ir haciendo que los estudiantes sean más autónomos y que ellos mismos vayan definiendo itinerarios propios y eligiendo tareas, y en la medida que avancemos en ese terreno, otro tipo de problemas que sobre todo en secundaria tenemos, ¿verdad? De que motivate más, forzate más, poné atención, no te distraigas, no te olvides del celular. Son cosas que no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos, pero que en buena medida van a ir desapareciendo en la medida que los estudiantes se van entusiasmando con las tareas. Yo creo que o sea, en el fondo, y me salgo ahora del latino, ¿no? Y pienso en términos más amplios, en el fondo y en la noción de Grompone,
En el fondo tenemos que ir pensando un sistema educativo donde los estudiantes tengan más autonomía para ellos decidir qué cosas, donde algunas cosas sean comunes a todos, pocas, y donde los estudiantes puedan demostrar que han hecho cosas y que han aprendido y que han desarrollado capacidades por caminos diversos y en distintos momentos. No todos van a llegar al mismo lugar en el mismo momento. Creo que el camino que ustedes están haciendo, sobre todo de integrar trabajo entre disciplinas, romper la estructura rígida de que se aprueba cada disciplina por separado, creo que el ciclo básico debería aprobarse por ciclo y el estudiante debería mostrar grandes mojones y, por poner un caso, hace poco estuve con un profesor que estudió en Israel y entonces me contaba, en Israel me decía, nosotros para terminar el bachillerato teníamos un examen nacional común a todos, como de habilidades básicas, de escritura, etcétera, y después cada uno podía elegir dos áreas para demostrar. Entonces uno podía elegir ciencias naturales, ciencias sociales, pero cada estudiante elegía arte, cada estudiante elegía en qué cosas quería demostrar que era competente y elegía dos, no todos eran competentes en todas las cosas. Entonces creo que moverse en esa dirección es el paso que tenemos por delante y creo que ustedes en el latino tienen posibilidades de dar pasos en ese sentido. No sé si algunos escucharon la entrevista que hicieron en Tala, en No Toquen Nada, hicieron la entrevista a los chiquilines de robótica, que ganaron el no sé qué concurso y demás. Y los gurises contaban que iban los sábados de tarde, etcétera, y no tenía nota, ¿no? La profe destacaba cada rato, y esto no tiene calificación. Y yo pensaba, y en realidad debería ser todo lo contrario, o sea, todo ese trabajo que invierten los gurises debería ser reconocido académicamente para la aprobación. Capaz que los gurises esos reprueban el curso porque pierden física, matemática, etcétera. Y además era muy interesante que a raíz del proyecto de robótica, que tenía que ver uno de los proyectos con cómo combatir la leptospirosis con un robot que fuera esparciendo cal y no sé qué más, los gurises habían recurrido al profe de química, habían empezado a recurrir a los profes de las distintas asignaturas porque necesitaban contenidos necesitaban entender conceptos y contenidos para trabajar su proyecto. Pero el foco, era al revés. Primero tenían el proyecto, ahí surgía la necesidad de los contenidos y ahí los estudiantes iban a buscar a los profesores. Y obviamente todo eso no tenía, para el sistema no tenía ningún valor académico, no pesaba, no tenía ninguna consecuencia para la aprobación. Dicho esto, no vamos a hacer vamos a abrir ahora un espacio de intercambio, pero les voy a contar lo que me imaginaba como tarea de taller y que les quiero dejar para que, para el trabajo está fotocopiado el material y para que se pueda trabajar en las salas o en los distintos espacios de coordinación. Una primera, yo me imaginaba esto, armar equipos de 4 o 6 personas de una misma disciplina, que quieran trabajar una misma disciplina, por ejemplo, y de un mismo nivel o de articulación de niveles, ¿no? Pongo ejemplos. Por ejemplo, que uno diga, bueno, vamos a trabajar en esto los maestros de inicial de 2, 3, 4 y 5 en matemática, con Laura, una referente. O vamos a trabajar en esto 4, 5, primero y segundo en lenguaje, adquisición de la lectura y la escritura. O trabajemos en ciencias naturales desde quinto de primaria hasta tercero de secundaria. Entonces, me imagino ese tipo de agrupación y una primera alternativa que me imaginaba era armar una suerte de hoja de ruta, teniendo en mente el modelo de los mapas de progreso. Lo que yo me imaginaba es hacer el trabajo de elaborar un borrador de hoja de ruta que no en el sentido del itinerario que va a seguir el alumno, sino de cuáles son como los grandes mojones o los grandes hitos que
creemos que los estudiantes en algún momento tendrían que pasar en la disciplina en la que estamos trabajando. Y eventualmente en un área dentro de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, en numeración o en geometría o en probabilidad y estadística dentro de las matemáticas y a la vez mirando los puentes con otros. Pero hacer como ese primer esfuerzo de articulación vertical dentro de una disciplina y usar un formato capaz que al estilo o de los mapas de progreso o de los grandes niveles en las tablas de la UMRE, pero algo que me permita ver una progresión que no sea dentro de un grado, sino que abarque varios grados dentro de una misma disciplina. Entonces el propósito ahí es combinar, esbozar una progresión de habilidades de distinta complejidad a lo largo de los grados. Y como poner casilleros, hay una planilla en blanco con este formato, donde en los casilleros, en vez de poner, volviendo a... Yo me imagino una cosa así de desempeños y con ejemplos de tipos de tareas que me imagino que puede hacer un niño de 5, de primero, de segundo, de tercero o de los grados que sean. Para hacer el esfuerzo como de pensar en términos de progresión. Entonces, ok, y me imaginaba, yo les había pedido que trajeran, que cada uno trajera o herramientas que utiliza para el registro. La utilidad de la herramienta de registro es que no es por la herramienta en sí mismo, sino porque ahí aparece explícito qué es lo que uno está valorando, qué es lo que uno considera importante en los ítems que pone para registrar. O les había pedido que trajeran algún tipo de explicitación de qué es lo que se proponen como aprendizaje en un determinado curso. Entonces, tomando eso como ejemplo, que cada uno lo trae para su nivel, ver cómo eso lo articula verticalmente con otros profes. Entonces, esa era una alternativa. Un segundo modo de capitalizar o de llevar a aterrizar, digamos, el trabajo de la mañana de hoy, es hacer el ejercicio de construir un trabajo, una propuesta de este tipo, de 9 opciones. Entonces, lo que me imaginaba allí era elegir un tema, contenido, competencia de una disciplina y grado específico y armar un primer borrador de TATETI con 9 esbozos de tareas que tengan distinta complejidad y que permitan distintas aproximaciones en el sentido de Gardner, de distintas entradas. Entro por lo numérico, entro por lo literario, entro por la fotografía, entro por lo artístico, entro por la escritura. Teniendo en cuenta esto que dijimos, que probablemente una propuesta de TATETI de este tipo va a ser útil para más de un grado, ¿verdad? Yo la puedo construir para un grado, pero probablemente sirva para niños del grado anterior, del grado siguiente. Y la otra tarea que me imaginaba como útil y que también creo que puede ser útil que hagan ustedes en los espacios de coordinación, es la de esas herramientas que utilizan para observación y registro. Marta mostró algunas, probablemente los maestros, las maestras de primaria también tienen las suyas. No estoy seguro si los profes de secundaria tienen registro o aspectos definidos para registrar o se basan más estrictamente en el escrito. Pero creo que sentarse con otros a discutir cuáles son los aspectos que uno registra en una misma área y hacerlo entre docentes de grados continuos, también es un modo de empezar a pensar juntos cómo articular y mejorar el proceso de trabajo de los alumnos en la línea de una hoja de ruta, ¿verdad? Ok,
nos acercamos a 12:30, entonces mi intención ahora, o sea, mi idea era, idea original era dedicar 40 minutos a trabajar en grupos aquí, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora, y que era un poco la parte final, es abrir un espacio para reacciones, preguntas, comentarios o ideas que les surgen, cosas que les parecen interesantes para seguir trabajando, cosas que quieran, si quieren plantear preguntas para que desarrolle alguna cosa más. En fin, abro espacio para uso de la palabra de ustedes. Escucho a varios y en todo caso después hago comentarios como para cerrar. ¿Vos? Y dejo deliberadamente la imagen esta en pantalla que combina esta noción de la montaña y de la diversidad de itinerarios. Bueno, de alguna forma quería, no sé si aclarar o justificar el por qué nosotros hacemos hincapié en lo actitudinal de los juicios, porque creemos que es el problema fundamental en los estudiantes de secundaria. Los gurises no quieren estudiar, están por la nota, y nosotros recalcamos eso, lo que le falta para hacer o creemos que lo que le falta para hacer un buen curso es el ponerle un poquito de ganas y esforzarse un poquito más. Yo no sé si lo que están sugiriendo es sacar eso del juicio, hacérselos saber de otra manera, pero bueno, creo que ese es el problema principal que tenemos en secundaria, la motivación de los gurises. Hacemos lo que podemos para poder motivarlos y eso, pero en definitiva muchas veces termina ganando un celular o lo que sea, cualquier otra cosa. Algo les pasa a ellos que, bueno, cuando son chiquitos, están remotivados, van felices, y después, yo qué sé, llegan a secundaria y algo pasa, o capaz que de secundaria no ha cambiado y sí, primaria, no sé. Pero quería decir un poquito eso, que el problema principal que vemos nosotros es el de la motivación. Capaz que nosotros nos quedamos en el tiempo y... ¿Qué materia tú das? Matemática. Eso. Bueno, sigo yo. En la misma línea, yo creo que un poco quizás esa desmotivación pase por lo que hablábamos hoy, lo que hablaba Pedro, de apropiarse cada estudiante de su propio camino y su propio desarrollo. Creo que muchas veces están perdidos en ese sentido y no entienden para qué están en el liceo o hacia dónde van o qué tienen que desarrollar. Si se centraliza todo en lo conceptual generalmente, o sea, ha sido así históricamente, y eso no permite ver el desarrollo de otros aspectos, como puede ser lo procedimental o actitudinal. Creo que la desmotivación parte desde eso, creo, desde que los estudiantes no pueden apropiarse de su propio desarrollo y no verse a ellos mismos en el desarrollo dentro de la institución. Entonces, nada, me parece que va por ahí. Igual, obviamente, tratamos de hacerlo ver y de motivarlos en ese sentido, por lo menos yo. Pero también, o sea, es bastante inevitable caer en marcar aspectos actitudinales o de comportamiento. Bien, más que me interesa. No importa seguir un hilo, digo, si alguien cambia y alguien después quiere volver al tema, después yo reconstruyo. Bueno, dentro de todas las dudas que surgen de lo que vas compartiendo con nosotros, cuando hablabas, no sé si a lo mejor puedes mostrar, Pedro, la transparencia, cuando hablabas de lo criterial, ¿no? Que salía en la montaña con las 3 líneas que delimitaban.
es esa. Porque, por ejemplo, una de las maneras que a principio de año nosotros arrancamos a diseñar para el informe diagnóstico era como diferenciar niveles de competencia, ¿no? Con indicadores. Hicimos como 3 niveles por área y por competencia. Entonces, marcamos como un nivel inicial, uno medio y uno más avanzado, que la discusión que tenemos o que nos surge es, bueno, el diseño es bastante rígido porque es como lineal, ¿no? Y sería, el nivel inicial sería la raya roja, los que están más o menos en esa franja, el medio la amarilla y el avanzado la verde. Entonces es como, en esto de la contradicción de las niñas y los niños tienen un proceso de adquisición de conocimiento que no es lineal, ¿no? Sin embargo, el diseño que hacemos del instrumento de evaluación, o sea, no se nos ocurre otra manera de hacerlo que no sea lineal. No en eso que tú también compartías de Chile, ¿no? Que o sea, se veía claro que es como rígido y lineal, pero claro, ¿cómo podemos ir hacia un diseño que nos permita todo ese proceso de evaluación, pero que el diseño también nos permita que no sea un escalón y otro escalón y otro escalón, sino que contemple la diversidad de los procesos, como por ahí. Bueno, no, yo lo que quería aclarar con respecto a lo que se comentó en secundaria de la motivación, lo que observo a nivel de primaria, creo que el niño como que está motivado porque cada secuencia o proceso que se hace, como que ellos sienten que se les muestra a otras personas, ¿no? Se hacen exposiciones, como hizo recién tercer año, o hacen un bestiario que luego va a ser mostrado para los padres o para el resto del colegio. Creo que eso es lo que lo estimula mucho a los niños a poder elaborar o escrituras o cualquier área del conocimiento. Era una aclaración que quería hacer. Ahí está, en base a proyectos. Hola, yo voy a retomar un poco lo que dijo Alessi sobre el tema del enfoque criterial. Lo que me quedé pensando es que ¿cómo hacemos una evaluación criterial si no hacemos una evaluación inicial? O sea, cuando tomamos el grupo deberíamos ver cuál es la montaña, hacer una evaluación para después poder ver el enfoque del proceso, ¿no? Entonces estaríamos hablando como de 2 evaluaciones grandes, ¿no? Es un poco eso, que me pareció que no había quedado como claro cómo conformamos esa montaña. No sé si queda claro. A ver, con los lentes que no veo nada. Bueno, a mí me parece que el foco, digamos, de la exposición, y me parece que es muy excelente, pero capaz que nos puso mucho, estoy haciendo una relación entre lo que escuchamos, que trabajó Pedro, y algunas intervenciones. Creo que el foco de la exposición llevó mucho el acento al aprendizaje, me parece, ¿no? O sea, y está buenísimo porque creo que para profundizar hay que mirar algunas cosas y dejar de lado otras. Pero mi pregunta es si en mirar tanto el aprendizaje a veces no nos preguntamos también por qué oportunidades de aprendizajes, o sea, estoy pensando en la enseñanza, le damos a los alumnos. Por ejemplo, cuando se decía que los alumnos estaban desmotivados, ¿no? Voy a poner un ejemplo, yo trabajo en secundaria. Yo creo que esas apreciaciones siempre ponen la cuestión del lado del alumno, ¿no? O sea, es como que siempre ponemos el fardo de ese lado. Inclusive eso pasa también, yo a veces digo que las pruebas estandarizadas de aprendizaje producen un efecto paradojal, que dicen que los chicos no aprenden, entonces la culpa es de los alumnos. Y yo por eso digo, tendría que haber más pruebas de ese tipo
que miraran las prácticas de enseñanza, ¿no? Porque me parece que hay una relación no causal, pero sí ontológica entre enseñanza y aprendizaje. Entonces, me preocupa un poco eso, ¿no? Y en relación a eso, al estado de situación de los jóvenes, creo que también un problema es que en la secundaria hemos cambiado poco. Estoy pensando, nada más que, no estoy hablando de las formas o lo que se hace, estoy pensando en la estructura de la secundaria. La estructura de la secundaria de hoy es la misma que yo tuve en los 70, digo, o sea, siguen esas 13 materias, sigue la fragmentación del conocimiento, hacemos intentos los profesores de coordinar, etcétera, pero hay una estructura que sigue igual y yo creo que ese es el problema que tenemos en secundaria, que no hemos cambiado y sí los jóvenes han cambiado. Entonces, insisto en eso, a mí me preocupa el tema de no mirar también la enseñanza. Me acuerdo de una frase de Lidwin, la leí hace muchos años, pero siempre me quedó, y que era en relación a la evaluación, y hablaba de la evaluación como una sobrecarga ilegítima, ¿no? Entonces yo veía hoy todas las descripciones que se hacían acerca de lo que aspirábamos que hicieran los alumnos, que me parecen fantásticas, y me parece fantástico operacionalizar lo que queremos y esperamos que hagan los alumnos, pero me pregunto si, y ahí vuelvo al concepto de sobrecarga ilegítima, si en la clase hicimos suficiente y atendimos lo suficiente para que ocurran y acontezcan esas cosas. Nada más que eso. Hola. No, yo tengo una pregunta para Pedro. En realidad son dos preguntas que, más que nada, seguramente sea por mi limitación para poder imaginármelo. A mí me encanta lo del enfoque criterial y lo de la montaña con las escalas. Y hoy ponías como ejemplo un alumno que podía estar en 4º grado y quizás su capacidad de interpretar o de lectoescritura era de un 2º grado. Pero capaz que ese mismo alumno tiene muy desarrollada y muy avanzada la parte lógico-matemática. Entonces, ¿cómo haríamos para poner las bandas en esa montaña, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y ¿qué pretendemos que llegue un alumno en 4º año y de escuela, pongamos, en cuanto al aprendizaje de matemática, de lectoescritura? Porque capaz que tienen diferentes escalas en la montaña, y entonces, ¿y cuándo estaría en condiciones de pasar a 5º? O igual se pasaría a 5º y eso se espera se desarrolle en 5º. No sé si me explico la pregunta. ¿Sí? Yo iba a hablar, pero no en función de lo de aporte de Pedro, sino respondiendo un poco a Alejandro y a Miguel, que hablaban de la motivación de los... Nos vamos de tema, lo que pasa que ahí... Pero yo discrepo un poco con ellos. Yo creo que nosotros tenemos un sistema educativo, o en general, que a veces negamos al sujeto que tenemos adelante. Es decir, cuando hay maestros, trabajo con maestros también, que se quejan de que el niño quiere jugar, o el adolescente contesta mal, o... Bueno, un niño es un niño, un adolescente... O sea, a veces yo creo que tenemos un sistema educativo que quería transformar el sujeto que estaba en un hombre, ¿no? Digo, famosa frase de Varela también. Y a veces perdemos las etapas en las que estamos educando. El niño tiene determinadas características que lo definen como tal, y el adolescente también. Es desafiante, generalmente se quiere mostrar de una manera, es más proyectivo que otra cosa, y creo que a veces nos interpela y nos quejamos de cosas del adolescente que es propio de su característica. Eso por un lugar. Y por el otro, a veces pensamos que le falta motivación o el interés y después nos sorprenden participando en una serie de actividades extracurriculares, no sé, desde la animación hasta las actividades sociales que hacen en 3º o en 4º. Justo no están, pero la profesora de Historia y Filosofía de 4º hace años que hacen un trabajo de una monografía que ya ocupa un lugar incluso en el latino, que exponen, que los enganchan muy bien a los chiquitines y los recuerdan incluso en 5º y en 6º.
Creo que yo me quedo con una frase de una autora catalana que es Neus Martí, que ella es especializada en ciencias, pero la tomamos con el tema de la lectura, que ella dice, no es que el tema es de lectura, pero se puede traspolar. Ella dice, no es que a los alumnos no les guste leer, no les gusta leer de la manera que nosotros le proponemos. Y yo creo que viene un poco por ese lado, capaz que estamos equivocados en el camino que les proponemos. Pero porque, a mí me asusta a veces los discursos que dicen que a los adolescentes no les gusta nada o nada los motiva, y a mí me parece que tenemos a veces una visión demasiado idílica de nuestra adolescencia, y yo creo que no es así. A los jóvenes demuestran que hay cosas que les interesan y los conmueve. Hay que encontrarla, y no digo que sea fácil. Ese comentario. Hola. Yo estaba justo pensando en eso, en compartir las etapas de desarrollo de los chiquilines. Un adolescente es un adolescente que tiene que entrar a clase a las 8 menos 20 de la mañana, que hay estudios, ahora está muy en boga el tema de las horas de sueño y el matutino. Yo veo adolescentes en el latino con dificultades en algunas asignaturas, pero con muchos intereses y resaltando muchas aptitudes de sus docentes que tienen a cargo. En esto me asumo como mamá, porque la mayoría sabe, pero yo cuando compararon los carnés de secundaria, una de las primeras cosas que le dije a Leo en su momento, que era el director, era mi sorpresa, que soy maestra, pero maestra de inicial, ante los juicios justamente de cada uno, sabiendo que es un profesional que atiende no sé cuántos grupos en diferentes instituciones, quizás está muy a lo actitudinal todavía. Sin embargo, a mí como madre, desde el otro lado, esto que hablamos de la familia, me sirvieron mucho y me hicieron visualizar a mi hijo en ese momento, en esa situación y en esa asignatura. Por tanto, capaz que hay mucho más para mejorar, pero de verdad, desde el otro lado del mostrador, que está bueno tener esa mirada, yo fue una de las cosas que valoré especialmente de lo que yo pensaba eran los juicios. Eso por un lado. Lo de desarrollo está bueno. Eso de pensar que los niños chicos, sobre todo inicial, están felices y súper motivados, no es la verdad de lo que a ellos les pasa en su vida, ni lo que les pasa en su vida escolar. Por más que el latino sea una institución de referencia y busquemos, muchas veces están muy preocupados, muy aburridos, muy desilusionados, y el sistema educativo tampoco ha cambiado tanto en la primera infancia, por más que esté bastante de moda hablar y hay reconocimiento y valoración de la etapa. Nosotros los maestros muchas veces el pienso en qué hacemos y por qué lo hacemos nos cuesta bastante, decirlo así, porque no es que solo sea un problema de secundaria. Me gusta lo que dice Lina, estoy de acuerdo en esto de la mirada en las prácticas educativas, fundamental para pensar la evaluación solo del lado de lo que aprendió, las tareas, etcétera, del alumno no sirve, no alcanza. Y está bueno esto que decís, que le decías de inicial, que Marta, esto de las miradas, de algunos criterios comunes que nos faltan todavía, respetando la diversidad que hay también en la etapa, porque es difícil hacer puntos en común cuando estás hablando de un niño de 1 año o de 5, y así pasará en los otros tramos. Y lo que sí me costó fue dar los puntos en común de los directores en cuanto a lo que era la evaluación de los aprendizajes. Quizá fue por eso, porque Pedro pidió énfasis en diferentes cosas. Yo quería ver como una cosa institucional o de divergencia o de convergencia, y como que eran diferentes, no sé, me costó ver las presentaciones como muy por sector, así como desencontradas en el objetivo de... Bueno, yo creo acá que yo haría dos momentos. Uno, se habló mucho de nosotros y de todo lo que tenemos que cambiar, cosa que comparto. Cambiar el tema de la evaluación no es fácil. Vos decías, Pedro, que nuestra historia nos condena. Comparto el análisis que hacías de los juicios. Creo que hubo un avance que pasó de la tautología aceptable 6 a trabajos con entusiasmo, pero creo que eso tampoco alcanza. Yo sé que le importa lo actitudinal, por supuesto, pero eso no le aporta al alumno en qué tiene que seguir avanzando.
No es lo mismo decirle, realizas las tareas con entusiasmo, que decirle, has logrado buenos desempeños en la comprensión de una gráfica, pero todavía tienes dificultades para el análisis de la relación entre las variables, por ejemplo. Es decir, son dos niveles a los que no hemos llegado todavía. Entonces, por un lado, creo que en ese sentido nos queda mucho por avanzar. Eso nos toca a nosotros. Pero hay una cosa que a mí me importa reflexionar sobre esa metáfora que hoy solo la mencionaste muy al pasar, pero la desarrollaste más en la la Facultad de Psicología, que a mí me gustó mucho, y después en una de las reuniones con nosotros dijiste algo que me dejó dando vuelta a la cabeza, que es lo del coach y lo del jurado, ¿verdad? El docente, y en esa reunión tú dijiste, el docente debería ser coach todo el año y transformarse en jurado recién al final. Y eso nos garantizaría una evaluación que apoye, que oriente. Ahora se está hablando mucho, hay varios autores, Neuss es uno de ellos, que plantean la evaluación como parte del aprendizaje, es decir, como un hito más dentro del proceso de aprendizaje. Y es muy difícil hacer eso cuando uno es jurado al mismo tiempo. Entonces, basándome en eso, claro, que ahí me hizo el clic de cómo compatibilizar dos cosas que en realidad no son incompatibles. Lo que pasa es que son finalidades diferentes, porque en algún momento hay que acreditar, no sé si anualmente, no sé si trienalmente o cada cuánto. El tema es que ahí viene la otra parte, y creo que es lo importante que tendría que salir de acá. Hemos hablado mucho de nosotros, los docentes, los de aula, pero también están las instituciones, que eso yo lo vengo planteando hace tiempo. Primaria, por ejemplo, tú lo marcabas, tiene una especie de estándar para, y bueno, inicial ni siquiera lo necesita, para la interna, y bueno, un formalismo para lo formal que las instituciones exigen. Nosotros seguimos acreditando notas cada 2 meses o haciendo juicios supuestamente valorativos a las 4 semanas de tener un grupo. Entonces, digamos, eso tampoco permite ir hacia un tipo de evaluación más como en el estilo de primaria. Y ahí sí, obviamente, que el docente, yo siempre llamo esto el choque de trenes, porque yo quiero ser coach, pero a mí todos los meses me exigen ser jurado. Entonces creo que ahí tendría que haber acuerdos institucionales de cómo pilotear juntos con, o a su vez, una otra institucionalidad que está sobre nosotros, que es el sistema secundaria, que obviamente exige, sí, una acreditación, notas, etcétera. Pero bueno, creo que tenemos la ventaja, como somos institución privada, lamentablemente podemos hacer ciertos dribblings, de buscar caminos en lo que nos toca a nosotros los docentes, ir modificando nuestras prácticas de evaluación y poder pasar del aceptable 6 al trabajas con entusiasmo, al debes todavía mejorar tu capacidad de interpretar imágenes. La institución, buscar los mecanismos de que podamos ser coach. Y quizás jurados sí, pero en otro momento. Mientras tanto, bueno, no sé, no se me ocurre, pero creo que ese es el camino. No, es que no sé, digo, cortamos. Una más. Una más. Y luego, bueno, yo quiero aportar dos ideas a reflexionar y que capaz que nos pueden servir de ejemplo, en este proceso de querer mejorar este aspecto que es tan difícil de evaluar, ¿no? Cuando nos ponemos a evaluar, además de educar, que es preocupaciones que a veces veo que nos dificultan a nosotros cómo lo transmitimos al alumno, y esto quizás vaya más para los psicólogos en el apoyo institucional, cómo llega el concepto de la evaluación al alumno en el sentido de la tensión nerviosa, que yo veo cómo modifica al alumno el saber que va a ser evaluado. Me parece que es un aspecto que
en la dificultad de nosotros de querer mejorar nuestro sistema de evaluación en todos estos ámbitos que nos enriquecen a analizar y a pensar cómo buscar el mejor camino para llegar al alumno. Me preocupa un poco cómo el alumno recepciona esa instancia. Entonces, nada, la reflexión es a buscar transmitirle al alumno de la mejor manera, y esto que decía Pedro del camino de poderlo ir trabajando juntos y de que el niño sea cada vez más participativo de su propia evaluación o de la evaluación de sus pares, bueno, que llegue de la mejor manera, porque estamos hablando, en mi caso, preescolar y primaria, son niños muy vulnerables, muy sensitivos, entonces, muy sensibles, entonces realmente lo veo como educadora dentro del latino y como madre también de alumnos y mis hijos, cómo llega esa preocupación a la casa frente a una palabra del maestro o de algún profesor, va a tener una prueba, y cómo incide en el nerviosismo del niño, y que me parece que a veces va en la calidad nuestra de cómo manejarlo para que esa preocupación no inhiba el proceso. Y después, bueno, una reflexión a nivel institucional desde lo interno, que creo que nuestro colegio es un colegio que brinda muchas instancias, como lo dijo Marta, y como lo vimos en los directores, de instancias de devolución a las familias, y en el caso de educación física se nos hace muy difícil. Si siempre decimos que las puertas del gimnasio están abiertas para una entrevista, para ampliar una duda a un padre, tenemos limitadísimo la evaluación, porque solamente la podemos hacer a través de un juicio escrito, que es el que llega a la familia, ¿no? Y a veces es muy escueto para poder transmitir todo lo que el proceso del niño. Si bien participamos en todas estas instancias, como dijo Marta, de reuniones y eso de intercambio, bueno, para los docentes me parece que tratar de devolver en cada instancia, sobre todo el maestro que tiene la posibilidad de participar en el carné, como nosotros, o de hacer entrevistas a los padres, saber devolver en cada instancia, con el carácter de cada instancia. O sea, una devolución personal siempre es mucho más amplia, valorar eso, un carné es mucho más escueto, entonces que en cada instancia de evaluación realmente cumplamos con los objetivos de ese tipo de evaluación, ¿no? O juicio. Quizás me ha pasado como madre que recibo un carné y veo que faltan contenidos de los que hemos trabajado internamente. Entonces es una reflexión a todos los docentes que quizás, bueno, pensemos, tengo que evaluar en un carné, tengo que tratar de poner en ese juicio, que de pronto son 3 renglones, bueno, todo lo que hemos aprendido para poder hacer ese juicio. Nada, una crítica a construir mejor este proceso educativo. Okay. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, 10 minutos y comento, y muy interesante. Lo primero, nada de lo que dije pretende ser crítico negativo, digamos, sino que más bien parto de lo que dije al principio, de una experiencia gratificante de trabajo con ustedes a lo largo del año y de ver que hay mucha cosa funcionando, y simplemente lo que intento es señalar pistas para seguir trabajando y avanzando. Punto 1. Punto 2. A ver, tensión dialéctica. Los adolescentes son adolescentes. Entonces puede ser, sí, que no les interesen cosas, que nos cuesta motivarlos, etcétera. Parte de la verdad. La otra parte, no conozco adolescentes que no les interese nada, ¿sí? Siempre algo les interesa, hay que buscar la vuelta. Estamos condicionados por la estructura en la que estamos, por el sistema, ¿verdad? Y ahí hay que buscar la vuelta. Vuelvo cuando el compañero de matemáticas decía esto de que no quieren estudiar, están por la nota, el problema principal es la motivación, algo les pasa a ellos. Este mismo argumento me lo hicieron en Facultad de Química hace 2 meses.
sobre estudiantes de química. Yo le decía, mirá, es raro que los muchachos que llegaron aquí, que están haciendo una carrera universitaria, que pertenecen por tanto al 20% más privilegiado de la sociedad, que no les interese nada, capaz que no les interesa lo que nosotros les presentamos y cómo se los presentamos. Entonces, me tomé el trabajo ahora rápido de buscar. Claro, si uno mira los programas tal como están, no entusiasman a ningún estudiante salvo al profe, ¿no? Y además, mire, yo hice bachillerato, yo soy profe de filosofía, pero hice bachillerato de ingeniería y siempre me fue bien matemática. Ahora, cuando leo el programa de segundo de ciclo básico, polinomios de una variable, grado, valor numérico, funciones entre conjuntos numéricos, funciones cuya expresión algebraica es de la forma fx igual a x más b con a y b reales, definidas en distintos dominios, figuras convexos, ejemplos, intersección de figuras convexos, triángulos, definición de triángulo como figura convexa, relaciones entre los elementos del triángulo, líneas y puntos notables en un triángulo, mediatrices, bisectrices, medianas y alturas, circuncentro, incentro, baricentro y ortocentro, construcción de triángulos, funciones no isométricas, homotesia y otras isométricas, traslación, cuadrilátero, y sigue, y es el de segundo de ciclo básico, y después hay otros 2, y además hay otros 12 programas de otras 12 asignaturas. Claro, si se lo planteo así, yo lo entiendo al adolescente que diga no me interesa. Entonces ahí está, creo que parte de lo que creo que parte del trabajo del Plan Roble es justamente cómo vinculo contenidos con situaciones, con otras materias, cómo sacrifico contenidos, porque eso es una de las cosas que todo profe debería liberarse, que es la culpa de no dar todo el programa. Creo que hoy día cada vez hay más flexibilidad y más vale dar menos en profundidad e involucrar a los alumnos. Pero si no, terminamos, como decía Elina, poniéndole todo al cargo a los alumnos. Creo que parte del problema está en cómo les presentamos las cosas nosotros a ellos. Punto 1. Segundo que comento rápido, la cuestión del diagnóstico inicial y la montaña. Yo creo que tenemos la imagen de la montaña, creo que el punto es que necesitamos tener nosotros un mapa de lo que para mí la imagen de la montaña es qué queremos de un estudiante en matemática y desde un enfoque de competencias a lo largo, por lo menos de un nivel de inicial, de primero a tercero de primaria, de cuarto a sexto, de ciclo básico, eventualmente después agrupando niveles. Necesito tener la figura entera como para ir viendo cómo, o sea, solo teniendo el dibujo entero, y el dibujo entero pasa por tener cosas como los mapas de progreso, puedo hacer una buena diagnóstico o prueba inicial, como ustedes, alguien proponía ahí, de que en realidad hacemos evaluaciones al principio. Muchas veces hacemos evaluaciones diagnósticas que en realidad, o sea, para hacer una buena evaluación diagnóstica tengo que tener claro hacia dónde voy y a dónde quiero llegar. A veces hacemos evaluaciones diagnósticas que más bien tratan de ver, bueno, qué saben de lo que aprendieron en años anteriores o algunos datos sociales o cosas por el estilo. Está bien lo que decía Alejandro, el paradigma psicológico, el paradigma sociológico que tuvimos después para leer las actitudes de los estudiantes. Entonces creo que necesitamos tener este mapa como para poder hacer un buen diagnóstico y saber cada alumno dónde está. Y creo que para eso ayuda mucho, yo lo que creo es que ayuda mucho perdón, voy para atrás. Estas descripciones concretas de qué tipo de cosas nos imaginamos que tienen que poder hacer los alumnos. Después, vuelvo a la cuestión de las notas, lo que decía la colega al final, lo que decía Gustavo Laborde, no tenemos más remedio que poner ciertas notas, que hacer de jurados. Yo lo que digo es, a ver, nada nos impide cumplir con el boletín bimestral, con su nota y con su juicio, y agregarle una hojita con todo lo demás que queramos comentarle al padre, ¿sí? O sea,
El boletín lo tenemos que hacer, punto. Pero nada nos dice que no podemos hacer más nada que eso. Entonces, si uno tuviese para el bimestre, suponete que yo para el bimestre le digo al estudiante, mira, vos al final tenés que ser capaz de hacer estas 4 grandes tareas. Y entonces la nota que va a haber es, si tú las sos capaz de hacerlas de tal modo, vas a tener entre 10 y 12, si no, tal y tal. Y se lo puedo dar eso como devolución para la familia y para el propio estudiante. Si yo fuera estudiante, estoy seguro que me ayudaría mucho más que me des una hojita diciéndome, yo esperaba que hicieras tales cosas, o que escribieras por decir algo, ¿no? Escribieras, para tomar una de las clases que vi. Yo esperaba que tú pudieras hacer un buen análisis de los argumentos de los anarquistas sobre la revolución industrial, por decir algo. Y lo que tú me hiciste como texto logró tales cosas y no logró tales otras. Si tú me haces eso en una hojita como estudiante, a mí me parece que me sirve mucho más a que me digas no uses tanto el celular y ponerle un poco más de ganas que podés. Y creo que eso además ayuda al estudiante a enfocarse en la tarea, porque si no lo enfocamos en una especie de esfuerzo voluntarista que tiene que hacer por interesarse. Entonces yo acepto como profe que no te interese la filosofía, no te tiene por qué interesar, ojalá te interese, a mí me encantaría que te interese. Pero vos, yo lo que espero es que vos en este bimestre me logres hacer un análisis de por qué Platón tal cosa, o de por qué las ideas de Aristóteles sobre la política tienen vigencia hoy para analizar la independencia de Cataluña, por decir algo, ¿no? Estoy tirando fruta. Pero algo que vincule la filosofía con lo que está pasando hoy y que te obliga a pensar. Entonces, si te interesa la filosofía o le vas a poner más ganas o no, ya es otro problema, ojalá que sí. Pero mi foco, te enfoco en la tarea. Y mi nota tiene que ver con el nivel tuyo de desempeño en una tarea concreta. Y si tú lo que querés es porque a vos te gusta mucho el arte y la música, y en filosofía lo único que te interesa es aprobar, porque es un requisito, y entonces vas a hacer lo mínimo para lograr la nota. Ok, para hacer lo mínimo tenés que demostrarme que podés hacer esto, y son parte de las reglas de juego, te lo acepto, no pretendo que quieras ser filósofo. Entonces lo que quiero decir con esto es que deberíamos pensar, estoy pensando en voz alta, no tengo la solución, estoy más bien dejando ideas para seguir trabajando ustedes. Deberíamos pensar en reemplazar esas juicias y esas notas bimestrales, o no en reemplazar porque no tenemos más remedio que hacerlas, en adosarles una hojita donde diga estas eran las grandes tareas que se esperaba de ti en este bimestre y esto es lo que tú fuiste capaz de hacer y por eso tu nota es tanto. Y bueno, y la próxima va a ser otra cosa y vos verás hasta dónde querés llegar, pero depende de vos hasta dónde. Y estoy en la hora, antes de que nos echen. Cosas cortitas. Alguien dijo, inicial en realidad ni necesita porque no tienen calificaciones. Yo creo que inicial corre el riesgo opuesto, por eso yo insisto en el tema de estandarizar un poquito más cuál es el proceso que sigue el niño. El otro día escuché y me agarraba la cabeza, arrancó muy bien la directora de primaria hablando cuando promovía las inscripciones de inicial, diciendo lo importante de la educación inicial, la socialización, etcétera. Y luego se me desbarrancó en un momento que empezó a decir, bueno, porque en realidad nadie les va a enseñar a leer, ni a escribir, ni matemáticas, cada niño va a aprender lo que quiera. Creo que esa es la antinoción de inicial, o sea, es cierto que inicial uno va respetando el proceso de maduración, etcétera, pero también interviene como docente, como lo mostró Marta, para que el niño vaya desarrollando habilidades que lo preparen mejor para la educación primaria, para aprender a leer y para aprender a escribir. No es el objetivo de inicial, pero tampoco es que iniciales vamos a jugar y que cada uno madure espontáneamente por donde le salga. Entonces, inicial tiene el riesgo opuesto, de decir, bueno, cada niño es como es y lo dejamos madurar y no hacemos nada y no intervenimos. Y la última, que me pareció inspirador lo que planteaba Gustavo, entrenadores y jurados, y la cuestión esta de empezar a romper la noción de que secundaria se aprueba por acumulación de aprobación de materias individuales. Esto no es magia, estaba en el plan 63. En el plan 63 estaba que tú aprobabas
parte de la certificación del bachillerato era presentar un proyecto monográfico interdisciplinario y donde había un jurado y donde había criterios explícitos y un jurado que eran profes de distintas disciplinas. Entonces, ahí está claramente definida. Yo lo que estoy diciendo es, le digo al estudiante, vos vas a tener que presentar un proyecto al final, donde vas a tener que combinar habilidades y conocimientos de varias disciplinas, donde se te va a evaluar sobre estos criterios al estilo de lo que es el concurso de la murga de carnaval, que todo el mundo sabe qué es lo que se va a tener en cuenta, donde va a haber un jurado integrado por varios profes de distintas materias, y esa es parte de la instancia de acreditación. Y en el medio, para llegar a eso, yo voy a actuar como coach, te voy a acompañar y te voy a ayudar, y mi misión es ayudarte a que a vos te vaya lo mejor posible, como el tutor de una tesis, ¿verdad? En una tesis de maestría, yo soy tutor, acompaño al docente, voy a estar en el jurado va a haber otras personas, pero mi función en la tesis es ayudarte a que hagas lo mejor posible en ese producto que vas a presentar en una instancia de jurado. Ok, les vuelvo a decir, todo lo dicho, nada intenta ser crítico en el sentido de que las cosas se estén haciendo mal. Todo va en la línea de seguir dando pasos en animarnos a construir un modelo distinto. Y lo que yo estoy viendo desde la experiencia de Tala en la educación pública, la experiencia de ustedes en el latino, la diversidad de cosas que están pasando en el sistema, es que las cosas están haciendo, hay muchas cosas que están haciendo de abajo, y que creo que la frase que me viene es la de Citarrosa, ¿no? Crece desde el pie, que están creciendo muchas cosas nuevas y que no, en este momento yo no creo que vaya a venir mucho de innovación desde los elencos de autoridades, pero sí creo que hay que potenciar las cosas que están surgiendo nuevas desde abajo, y creo que aquí hay mucho en marcha. Bueno, muchas gracias, y nos seguimos viendo allá en el... Nos seguimos viendo en el colegio.